Aquí comienza Días de Conversación. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Bienvenidos al inicio de una nueva semana a través de Cautiva 101.3 aquí en San Fernando y nuestro Días de Conversación. Junto al COM que está en el ADN de las nuevas generaciones, el COM, todo en computación, Manuel Rodríguez 689. Y yo hablo rápido pensando que con eso ocupo menos tiempo en la radio. Si el programa dura lo mismo, no sé por qué hablo tan rápido. Espacio Claustro, tu espacio de cada día, cada noche en San Fernando. Espacio Claustro, O'Higgins 862, donde tú tienes tu mejor encuentro de cada día. Si usted ve que la cámara se mueve, son problemas técnicos, dijo alguien por allí. ¿Cómo está don Ricardo Neumann? Gusto de saludarlo, bienvenido. Muy bien, como día lunes, partiendo la semana con toda la energía, sobre todo si es aquí conversando en Cautivo. Es una semana corta. Semana corta, semana con descanso al medio. Son fome los descansos. Son fome esta semana así. ¿A usted le gusta más que esté para el lunes o para el viernes? No, me gusta trabajar. No me gustan los feriados. Yo considero que en nuestro país hay exceso de feriados. Bueno, efectivamente. Tenemos mucho. Impacto en la economía, pero digamos que bienvenido un feriado. ¿Cuándo? Es que yo creo que si el chileno trabajara realmente las horas que dice que trabaja, te creo. Habría más eficiencia, más productividad. Claro, ahí te creo. Porque las cifras lamentablemente nos señalan que el chileno no trabaja tanto, sí permanece mucho en el trabajo, en su lugar de trabajo, pero no trabajando. Son horas en el trabajo, más no productividad. Efectivamente. Y eso hace que el país se vaya perdiendo competitividad, que vaya perdiendo producción. Pero las cifras de desempleo también en Chile están al alza, 8,9% la última cifra en los varones, 10,1% en las mujeres. Yo tengo ahí una sensación distinta a la que se les da o la que uno pueda pensar. La salida de la ministra Jara permitió a lo mejor sincerar un poco las cifras, porque ella se fue del ministerio y comenzó a subir la cesantía. ¿Será que pudo haber estado contenida? Como un día me dijo don Waldo Cerda, aquí las cifras se disfrazan un poco, pues cuando me hablan del IMASEC, todo eso. Yo con él decía que la gente no siente que la economía esté mejor, no, dijo que las cifras se maquillan un poco para que internacionalmente no suban tanto los créditos. Ahora, acá en Chile se han maquillado las cifras de cesantía, ¿qué piensa usted? A mí me gustaría creer que no, de que todavía nos queda algo de seriedad en este país, que mucho tiempo, independiente si gobernaba a la izquierda o a la derecha, uno podía confiar justamente en las cifras estadísticas, en las cifras de desempleo, en las cifras de crecimiento económico. Pero la verdad, don Jaime, es que este gobierno a mí me tiene un poquito curado de espanto. Entonces, la verdad es que no pongo las manos al fuego. Y independiente si es que las maquillan más o las maquillan menos antes o después de la salida de la ministra Jara, que era justamente ministra del Trabajo, el tema del desempleo ha sido una dificultad estructural del gobierno de Gabriel Boric. O sea, más allá de que la ministra haya salido hace algunos meses atrás y que suban las cifras ya eran altas, el desempleo ya era alto. Y es irónico porque por un lado este gobierno se decía defender a los trabajadores y la verdad es que más que trabajadores tiene desempleados, y además este gobierno decía que era el gobierno feminista que iba a defender a las mujeres, y mire lo escandaloso que es tener una cifra de desempleo de dos dígitos, muy muy complejo. Justamente esto hay que asociarlo también a complejidades que tienen las mujeres en relación a las labores de cuidado, que lamentablemente este gobierno en materia de educación le puso todas las fichas a la educación superior, pero la educación inicial, que además de ser la cognitivamente más importante, le permite a las mujeres, sobre todo en los primeros años de vida de los niños, salir a trabajar mientras los niños están en el jardín. La verdad es que este gobierno lamentablemente no se ha enfocado en eso. Tenemos casos emblemáticos acá en San Fernando, en el Rayito de Sol, en la Sala Cuna Caracolito, en fin. Y es lamentable porque muestra una vez más que este gobierno quizás en algún momento fue muy bueno para los discursos. ¿De eslogan? ¿Gobiernos de eslogan y de frases bonitas? Grandilocuente las frases. Un gobierno retórico, un gobierno que le gusta mucho los simbolismos discursivos, pero que en la práctica, cuando uno se va a los números, a los hechos, ve que han hecho todo lo contrario. Sin ir más lejos, este gobierno feminista, estuvo encubriendo un par de días a un supuesto violador que está procesado por violación como el subsecretario Monsalve, que más encima irónicamente era uno de los encargados de la seguridad pública en este país. Este gobierno, como le decía, que decía proteger a los trabajadores, tienen cifras de desempleo récord. Y cada vez hace más difícil
que el empresario pueda contratar gente. Y ahí es complejo porque siempre se ve, y esto muy de la línea de esta tendencia que tiene la izquierda más radical de ver el mundo dividido entre buenos y malos, el trabajador versus el empresario, en vez de entender... Se ha ido fomentando, se ha ido como recuperando eso que se había perdido en tiempo de poner en primer término la rivalidad entre trabajador y empresario, como que son enemigos, y no, pues al contrario, son un complemento para la producción. Claramente no hay empresa, no hay emprendimiento sin trabajadores, y no hay trabajo sin empresarios. Claro. Y ahí usted se da cuenta que justamente los discursos tienen un impacto directo en la vida diaria de las personas. Cuando se instaura un discurso de enfrentamiento, de conflicto, de división del mundo entre buenos y malos, que es justamente el discurso que en esencia tiene el comunismo a propósito de la ministra Jara, nos damos cuenta que eso no es solamente el discurso. Esa división del mundo entre buenos y malos genera una estructura de desconfianza. Y ahí vemos, por ejemplo, que la permisología y la burocracia para los emprendimientos viene y es consecuencia de una desconfianza que tiene el gobierno en el emprendimiento. Iniciativas que, por un lado, partieron muy bien inspiradas, como la ley Karin, finalmente terminan encareciendo el empleo en muchas de sus formas. Este feminismo sobreproteccionista muchas veces hace que contratar a una mujer sea mucho más caro que contratar a un hombre, y bueno, efectivamente sube el desempleo en la mujer. Entonces, hay que darse cuenta que detrás de los grandes eslogans, como dice usted, hay consecuencias concretas, y este gobierno yo creo que ha sido claro en eso, porque sus grandes eslogans terminan siendo totalmente contradictorios en la realidad a lo que pasa. ¿Para qué nos vamos a ir a seguridad? En seguridad justamente era otro gran ejemplo, donde para los micrófonos este gobierno supuestamente iba a trabajar por la seguridad, pero uno se da cuenta que ha hecho todo lo contrario. Y si uno ve, por ejemplo, hoy día los proyectos de ley que están estancados en el Congreso, que iban orientados a proteger y fortalecer la seguridad ciudadana, hoy día justamente por votos de la izquierda más radical, el Frente Amplio, el Partido Comunista, uno ve cómo todos los proyectos de ley relacionados con la seguridad están estancados. Entonces, yo creo que la gente de alguna forma se da cuenta de estas cosas, se da cuenta de estas contradicciones vitales, y a partir de esas contradicciones vitales, bueno, tener claro que de los discursos también tienen que surgir hechos, y obviamente aprovechar que tenemos elecciones presidenciales y parlamentarias este noviembre para tratar de enmendar el rumbo más allá de lo discursivo. ¿Cuál, a ver, según su opinión o a la luz de los resultados, quién es más de izquierda, el Partido Comunista o el Frente Amplio? Mire, yo creo que... ¿O el Frente Amplio es una creación del Partido Comunista? El Frente Amplio yo le diría que está inspirado en la misma aproximación ideológica que el comunismo, que es justamente entender que la realidad se desarrolla desde el enfrentamiento y no desde la colaboración. De que así como alguna vez el comunismo dividía el mundo entre proletarios y burgueses, el proletariado, el siglo XIX, si uno se da cuenta hoy día en el siglo XXI, esa división estructural se ve mucho en la política identitaria del Frente Amplio, la famosa política woke que se le dice, en donde quizás ya no es el proletario contra el burgués, pero es el chileno contra el mapuche, el hombre contra la mujer. Y ahí uno se da cuenta que finalmente es la misma cantaleta que sigue dividiendo al mundo entre buenos y malos, y en vez de entender que las sociedades progresan desde la colaboración, nos damos cuenta que este discurso hace que finalmente nos estanquemos, porque nos están enfrentando entre chilenos que somos todos iguales ante la ley. Este gobierno ha tratado, dentro de todas las posibilidades que ha tenido, de poder imponer algunos términos de la fallida proceso constitucional donde usted participó. Pero también ha sido el Congreso el culpable de que se estén aplicando leyes o se estén aprobando leyes que van un poco tomando algunas cosas fallidas de la fallida constitución de este gobierno. O sea, el mismo Congreso, llámese... todo el conglomerado político de nuestro país ha sido como cómplice de todo esto, no han sido capaces de poner un freno. Yo creo que eso es consecuencia directa, estoy muy de acuerdo con lo que usted dice, de un gobierno que al final del día no ha renunciado ni un milímetro a sus pretensiones refundacionales que tuvo el proceso constitucional 1.0. Lo que pasa es que como se dio cuenta que el pueblo de Chile, el soberano, fue tan contrario a esas ideas refundacionales, bueno, le bajó un poquito el ritmo. El mismo presidente en algún momento dijo, bueno, quizás esto nos sirve para aprender que no tenemos que ir más rápido que el pueblo, con esa soberbia que los caracteriza. Bueno, él dijo, a ver, el Boric a principio de este gobierno dijo que ellos iban más rápido que nosotros. Entonces, en vez de hacer un juicio autocrítico, digamos, de que probablemente se pecó de soberbia, la misma soberbia de Giorgio Jackson, que en algún momento también decía que era superior moralmente a aquellos que lo antecedían.
Bueno, más que un aprendizaje, en este gobierno se dio un cambio de ritmo, pero las pretensiones de fondo siguen siendo las mismas. Y la mejor demostración de eso es que hoy día la banderada presidencial de la izquierda es una candidata en la versión original del marxismo light que tiene el Frente Amplio, que es el comunismo. Claro, el marxismo light, quien lo encabeza en Chile, Michelle Bachelet. Yo le diría que Michelle Bachelet 2, hay que ponerle. Sí, no, correcto. Michelle Bachelet 2, ahí es donde incorporó al Partido Comunista a la coalición. Michelle y de ahí. Bachelet 1 efectivamente todavía estaba contenido ideológicamente por lo que fue alguna vez la concertación. Sí. Pero Michelle Bachelet 2 básicamente recogió todos los eslogan y pretensiones de la izquierda más radical. Y bueno, y si analizamos un poquito el gobierno de Michelle Bachelet 2, nos damos cuenta que los grandes proyectos de ley que sacó adelante hoy día, 10 años después de que se promulgaron la mayoría el año 2015, están dando frutos nefastos. Reforma tributaria, que fue una de las grandes reformas de Michelle Bachelet 2, nos damos cuenta que hoy día Chile está estancado económicamente, y que de hecho esa reforma tributaria que subía los impuestos, más allá de subir la recaudación, ahogó el emprendimiento y bajó la recaudación. O sea, subieron los impuestos, pero el Estado chileno recaudó menos porque la actividad económica se vio afectada. Michelle Bachelet 2 también desarrolló la famosa ley de inclusión, fin al copago, fin al lucro, fin a la selección, que eran los famosos eslogans del movimiento estudiantil que Michelle Bachelet 2 recoge. Y hoy día, años 2025, nos damos cuenta que la educación pública está muy lejos de ser una educación gratuita y de calidad. Era mejor que cuando cuando nacieron los pingüinos. Yo creo que había mejor educación en esos tiempos, hace 10, 11 años atrás, que hoy. Por lo mismo, es un retroceso más que un avance. Y solo para terminar con un último ejemplo, Michelle Bachelet 2 también hizo una reforma al sistema político que fraccionó por completo el Parlamento, el Congreso, sí, y pasamos de tener 13 partidos políticos a tener más de 24, con un Congreso totalmente fraccionado, atomizado, que hace que, independiente de quién gobierne, sea la izquierda o la derecha, este es un tema estructural de sistema político, los presidentes no puedan ejecutar sus programas de gobierno porque el Congreso no se pone de acuerdo. Entonces, usted se fija hoy día los males de Chile, que por supuesto tienen que ver con una muy mala gestión del gobierno actual, que es el presidente Boric, son heredados de la mamá. Son heredados de la mamá, la señora Michelle Bachelet 2, que destruyó por completo la educación pública con la ley de inclusión, que bajó la recaudación fiscal por su reforma tributaria que ahogó el emprendimiento y que además destruyó por completo un sistema político que hoy día está tan fraccionado que salen representantes del 1%, pero que no se ponen de acuerdo nunca entre sí porque está muy atomizado el sistema político. Al final, lo que ella pensaba que podría haber sido algo bueno para su tipo de gobierno, para la izquierda, le está haciendo también un flaco favor a la propia izquierda. A propósito de flaco favor, la señora Jara dijo hoy que ella ya no era la misma que la gente eligió, que ella va cambiando, que ella se va adecuando a los momentos. Y esto a consecuencia de que se le preguntó por su programa de gobierno, el cual no existe, porque no hay, el rechazo que ha recibido por parte de exministros de la Concertación, que le han dicho que no, y a la inquietud que existe en el mundo y sobre todo incluso en su partido. Porque aquí el sábado pasado estuvo un militante del Partido Comunista, el vecino don Alejandro, el cual también le hacía como un quite a hablar del proyecto de gobierno de Jara. O sea, ¿cuál es el proyecto de gobierno que puede presentarnos hoy la señora Jara? ¿El proyecto comunista que debiese ser el original? ¿O adaptarlo a lo que se destruyó en el país, que era la concertación? Yo todavía no entiendo cómo va a poder hacer un programa de gobierno con tantos desacuerdos y con tantas corrientes distintas que hay dentro de su propio conglomerado. Por lo mismo, yo creo que no quiere aterrizar la pelota a la cancha hablando de ideas, hablando de propuestas, hablando de políticas públicas, porque efectivamente le juega en contra. Hoy día la candidatura de Janet Jara se sustenta justamente en esta revival nostálgico de Bachelet 2. Sí, correcto. Digamos que hasta incluso en la forma en que ella se viste y se baila, cultiva mucho esa simpatía, esa empatía de Michelle Bachelet 2. Pero si es que uno se abstrae un poquito de los elementos más superficiales de una candidatura, que justamente tiene que ver con cómo una candidata habla, se viste, en fin, cosas que yo encuentro que Janet Jara hace bastante bien, toca fibras sensibles que por supuesto le dan ciertos resultados electorales. Ganó la primaria por eso, por mucho que haya votado poca gente. Cuando uno necesita hacer un zoom a las ideas, a las propuestas, a las políticas públicas con las cuales ella quiere supuestamente desarrollar el país y sacarlo del hoyo en el que estamos, uno se da cuenta que no hay mucho más.
Entonces, tarde o temprano eso creo yo, y espero yo que pase la cuenta. Porque incluso en la primaria, las propuestas de Janet Jara, mientras competía con sus colegas de izquierda, era un programa de 7 páginas que de hecho nombraba muy escasamente la palabra seguridad, empleo, crecimiento, que son las necesidades que hoy día tenemos en Chile. No las toca, ella se confía totalmente en su personaje, pero creo que eso, la verdad, y en un país maduro, espero yo, como Chile, eso la verdad es que no creo que sea sustentable, porque por muy simpática que sea la presidenta, si no tiene ideas, si no le demuestra a los chilenos que va a gobernar con tales y cuales ideas para su programa de gobierno, la verdad es que espero yo que en algún momento eso le pase la cuenta. Y es una demostración más, y con esto termino el análisis, de un partido comunista que efectivamente tiene una candidata disfrazada, tiene una candidata disfrazada de Michelle Bachelet, como si Michelle Bachelet no hubiera sido un mal gobierno, ya lo hablamos, fue un pésimo gobierno, pero es un partido comunista que tiene muy claro que si saca ese disfraz, si la mona se saca la seda o si el lobo se saca el disfraz de oveja, sigue siendo lo mismo. Es justamente las mismas ideas añejas de siempre, que por algo las están escondiendo y no desarrollan mayormente, porque todavía ellos confían en que la mera simpatía de la candidata puede ser suficiente para ganar la presidencia de Chile. Yo la verdad es que creo, y espero que no, porque creo que Chile está a una altura y una madurez política bastante superior a eso. Chile, usted me habla de Chile, un país maduro. ¿Ha madurado Chile en términos políticos? ¿O todavía creemos en la fantasía de que baila bonito, de que se peina bien, de que anda con colores, de que es simpática? Pero tenemos una candidata a la cual no conocemos cuál es su proyecto de gobierno. Entonces nos encantamos con imágenes y eso no nos habla de que Chile sea un país maduro. Esperemos que mientras más nos acerquemos a la elección, se dejen de lado las fachadas, digamos, de personaje, de disfraz, de bailes, digamos, la fachada propiamente tal, y empiecen a importar más las ideas. Yo creo que Chile hoy día, y lo hemos hablado otras veces, está en un punto de inflexión, estamos muy cerca de pasar un punto de no retorno con el narcotráfico, con el crimen organizado, con la inseguridad, con justamente una educación que se destruyó por completo, le sacaron el mérito y el esfuerzo, y hoy día la verdad es que no es sinónimo de movilidad social, y así básicamente en todos los elementos sensibles de el desarrollo de un país pasan a un segundo plano. Y yo sinceramente creo que Chile debería empezar a priorizar otro tipo de cosas, y yo al menos prefiero ser optimista en esto, en que la simpatía y la fachada empática de una candidatura comunista llegue un momento en donde las ideas empiecen a ser más importantes que la simpatía. Bueno, y ahí es donde yo creo que los chilenos se van a dar cuenta que efectivamente el camino no va por allá. El camino va por otro lado. Mira, aquí sí que vamos a improvisar. A ver, cuéntame. Porque me acaba de llegar el resultado de la encuesta nacional urbana de seguridad ciudadana en USUC 2024, en los cuales se aprecia una disminución de la percepción de inseguridad a nivel local y estabilidad en los niveles de denuncia de victimización. En USUC 2024, región de O'Higgins presenta una disminución en una percepción de inseguridad del 6,7%, manteniéndose estable en la comparación al año 2023, que llegó a 5,4%. Un 8,5% de los hogares del país fue víctima de delitos violentos. Eso es una cifra como para estar contento, porque disminuyó casi un hogar de cada 100 haya recibido una violentación. Yo creo que no. Por eso yo le digo que encuestas siempre van a haber muchas, y números. Finalmente los números de una encuesta siempre son más bien del que los interpreta, más que datos objetivos. Yo creo que hoy día Chile no está bien, sobre todo en el eje de seguridad, y no es solamente algo que crea yo, digamos, para ser crítico con el gobierno actual, del cual a mí no me representa ni un milímetro, sino que es lo que uno siente en la calle, es lo que uno conversa con la gente, sobre todo en regiones como la nuestra, que se están empezando a ver delitos que antes uno estaba acostumbrado a escuchar que ocurrían en zonas, digamos, más bien perimetrales, marginales de Santiago, de las grandes urbes. Hoy día vemos hasta cómo en Graneros asesinan a un matrimonio a sangre fría. Yo creo que más que números para arriba, más que números para abajo, las encuestas y las estadísticas siempre son una foto. Hoy día efectivamente... Del que manda a tomar la foto. Y del que manda a tomar la foto. Hoy día yo creo que es evidente, números más, números menos, que Chile está en un momento muy delicado en cuanto a la seguridad. No solamente por los delitos o por la victimización, que insisto, dependiendo de la foto a veces suben, a veces bajan, sino que desde el punto de vista institucional también, porque nos damos cuenta cómo
fenómenos que antes no ocurrían, como el mismo narcotráfico, que era un fenómeno más bien aislado, que se da principalmente en el microtráfico. Hoy día el narcotráfico a nivel de crimen organizado se está tomando incluso las instituciones. ¿Eso es peligroso lo que está pasando en el país? Que imagínese cuando el narcotráfico y la plata del narco llega a mojar a los militares, ahí sí que ya nos vamos a la B. Ahí sí que ya empezamos a ser países como México, como Colombia, como Ecuador, y cosas que antes uno simplemente veía, no sé, pues en teleseries como El Patrón del Mal. Claro. Uno las empieza a ver. El Señor de los Cielos. ¿La vio usted, María José? Y eso es complicado. Y ya que anda en el cielo. Y eso es complicado porque cuando ni siquiera las fuerzas de orden y seguridad, cuando ni siquiera las fuerzas armadas están libres de la corrupción del narcotráfico, ¿quién nos cuida? ¿Quién nos protege? ¿Quién nos defiende? Y por eso yo hablo tanto del punto de inflexión y del punto de no retorno. Porque el narcotráfico, el crimen organizado, la delincuencia se puede atacar, sí, se puede atacar, mientras todavía no se convierten en la regla general en las instituciones. Hoy día nos damos cuenta que hubo un caso hace algún tiempo en Gendarmería, hace un par de semanas en el Ejército, ahora recientemente en las Fuerzas Armadas. Aérea. En la Fuerza Aérea, dentro de las Fuerzas Armadas. Son hechos aislados que por suerte todavía prenden los controles internos de las instituciones. Eso hay que decirlo también. Las instituciones, las Fuerzas Armadas todavía tienen controles internos que han sido capaces justamente de levantar la banderita roja cuando suceden estos casos aislados. Pero si es que esto se convierte en una regla general y no en un caso aislado, los controles internos ya no van a dar abasto y evidentemente la corrupción institucional, ya no la corrupción marginal de la delincuencia, sino que la corrupción que se toma las instituciones formales del país, muy puntualmente las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad, cuando ya llegamos a ese punto, la verdad es que es totalmente para prender todas las alertas de la calidad institucional del país. Mira, aquí hablamos de la responsabilidad de los comandantes en jefe, de que si tienen bien controlado, pero también aquí hay una responsabilidad política del país. De todas maneras. El Estado, a través de sus administradores, que es la política y son los gobiernos, jamás se han preocupado de dialogar y de conversar con las Fuerzas Armadas en torno a sus funciones, a lo que están haciendo. Le han tenido temor desde el tanquetazo de Elwin en adelante a poder meterse a conversar con las Fuerzas Armadas, más que la ministra de Defensa o el Ministerio de Defensa sea quien representa al Estado en trabajo con los militares. No se nota que hay un trabajo en donde realmente se estén preocupados de todo el andamiaje de la política dentro del ejército. Yo no estoy diciendo que las Fuerzas Armadas sean politizadas, sino que la política trabaje en torno a eso, para evitar este tipo de situaciones, porque aquí la política también tiene responsabilidad frente a lo que sucede con las Fuerzas Armadas. Efectivamente, sobre todo una política que hace rato viene tratando de destruir nuestras fuerzas, justamente, que viene hablando de refundar las Fuerzas Armadas, de destruir todo lo que se ha construido. Sin ir más lejos, en el proceso constituyente había normas en el que participé yo y por supuesto me opuse y por eso hice firmemente campaña por el rechazo. Había normas que literalmente aterrizaban este dicho de que milico a tus cuarteles. O sea, las Fuerzas Armadas estaban relegadas simplemente a acciones de defensa nacional en tiempos de guerra y el otro tiempo que estén encerrados sin hacer ninguna función, cuando efectivamente las Fuerzas Armadas, sobre todo en los sectores más aislados y vulnerables de Chile, cumplen funciones accesorias y administrativas. Entonces, yo creo que aquí hay un círculo vicioso, digamos, que partió hace mucho tiempo, en donde finalmente el sector público tiene finalmente una crisis que yo creo que es más bien ya de un punto de vista ético y moral. O sea, nosotros casi que hoy día algunos ya hasta lo tiran de talla, lo que pasó, por ejemplo, con el tema de las licencias médicas. Claro. Como funcionarios públicos con plata de todos los chilenos, más encima con lo colapsado que está el sistema de salud, ocupaban plata de los pública de los más vulnerables en el sistema de salud para irse de vacaciones. Cuando eso ocurre y tiene que ser la Contralora General de la República la que dé la alerta, porque todos los controles internos previos en las instituciones fallaron, porque se hizo tal nivel de generalización. Las instituciones no estaban funcionando. Las instituciones no estaban funcionando. Finalmente, uno ve cómo eso que pasó en las fuerzas civiles, digamos, o sea, no en las fuerzas, sino que en el mundo civil. En el mundo civil de los funcionarios públicos, bueno, de a poco uno también lo empieza a ver en el mundo militar. Entonces es una cuestión mucho más profunda de lo que uno cree, y no solamente tiene que ver con un tema de ley y con un tema de regulación, tiene que verse finalmente con un tema ético.
Porque nosotros podríamos estar ubicando un fiscalizador en cada esquina, un fiscalizador en cada oficina, y el problema no va por ahí. No. El problema tiene que ver con que sean las mismas personas, sobre todo aquellas que funcionan y que se les paga el sueldo con plata de todos los chilenos, los que funcionen éticamente y acorde al cargo, po. Y eso es lo que nos está ocurriendo y eso es lo problemático. A mí todo esto que hemos conversado me lleva a hablar de un tema de unidad, pero la unidad no monolítica, sino que la unidad de Chile, país, con sus instituciones, que se unan todas las instituciones, que se unan todos los movimientos que representan algún sector, para ser una fuerza única y mayoritaria para luchar contra todo esto, la corrupción, para luchar contra el narcotráfico, el crimen organizado, para que no exista más en Chile problemas de que descubrimos por casualidad una caravana o un avión, o que nos enteramos que 25.000 personas usaban licencia en el Estado público. Y eso que fueron los que salieron del país. Imagínense, claro, todos los que viajaron por a Pucón. Lo están buscando. Claro. Pero más allá de esa unidad, ¿es posible en Chile lograr unidad? ¿Es posible que los chilenos nos unamos o que cada sector político se una para luchar con fuerza frente a todo esto? Yo creo que es lo que Chile necesita hoy día. No estamos en el mejor momento, todos lo sabemos. Y efectivamente la manera más eficiente de salir de las crisis, justamente enfrentándolas con unidad. Y hoy día lamentablemente vemos que la clase política está dividida. Pasamos del octubrismo refundacional del 2019 al proceso constitucional 2.0 que también falló, a una política totalmente polarizada, con lo que estábamos hablando antes, abanderada presidencial que participa de una doctrina añeja que sigue dividiendo en vez de unir. Yo creo realmente que las situaciones que hoy día enfrentan Chile, antes que ser ideológicamente de izquierda o de derecha, tienen que ver con cuestiones humanas mucho más profundas. Y eso evidentemente que se enfrenta con una actitud de unidad, con una actitud de colaboración y no una actitud de división. Y eso es lo que a mí me preocupa, e incluso me preocupa porque eso yo lo veo en mi mismo sector. Voy a ver un poco eso. Me imaginé que iba para allá. Claro, ¿por qué? Porque la división que existe, las diferencias que existen entre los sectores políticos, tanto de izquierda como de derecha, nos hablan de la realidad país. Es la fotografía del país, las divisiones que existen dentro de la política, pero su sector será capaz de unirse en torno, ya no se unieron en torno a un solo candidato presidencial, a una lista única para parlamentarios, pero posteriormente será capaz de trabajar como un cuerpo unido para lograr el objetivo que todas las candidaturas buscan, por lo menos centro derecha, mejorar el país. Yo eso sinceramente es lo que espero. Chile no está en una situación donde se puede un sector político, incluso la derecha, que yo creo que se durmió en los laureles, creyendo que teniendo una candidata comunista al frente esta pelea presidencial iba a ser fácil. Una derecha que antes que poner por delante a Chile en unidad, está poniendo por delante los egos de tal o cual sector dentro de la misma derecha. Y eso me parece que no es justo con Chile. No es acorde a los tiempos y a los desafíos que Chile tiene hoy día, que son bastante más graves. Pero usted, recorriendo el territorio, para lo cual está buscando representarlo, ¿cómo ve al país? ¿Lo ve tan desunido como nos dicen las cifras de las grandes ciudades, o muy por el contrario? Aquí la gente le puede convencer: no, don Ricardo, nosotros queremos que trabajemos juntos y unidos, más allá de la bandera de cada uno de los partidos del sector. ¿Qué quiere la gente? ¿Más unidad o está tan polarizado como dice la encuesta? Dice muy bien, porque aquí hay que diferenciar lo que los políticos creen que quiere la gente con lo que realmente quiere. Esa es la gran diferencia. Cuando el político se aleja de la gente, pierde. Esa diferencia también yo la veo mucho, por eso a mí me encanta este distrito, porque además de ser maravilloso, precioso, con sus 20 comunas, con la costa, con el campo y con la cordillera que tenemos en el distrito 16, la gente la tiene clara. No se queda atrincherada en el sector político y efectivamente quiere soluciones concretas y reales más allá del discurso de izquierda y de derecha. Yo, que me toca ir a Santiago porque participo allá de programas de radio, de televisión, veo que la discusión en Santiago está estancada en justamente esta división del mundo entre bueno y malo, en donde todo es blanco y negro. Pero si uno recorre, y por eso es tan bueno recorrer, y por eso es tan bueno conversar, y por eso es tan bueno escuchar, uno se da cuenta que las prioridades de la gente y que la vida diaria no es en blanco y negro, es en colores, es mucho más. La realidad es mucho más compleja que el sector ideológico que uno representa. Cuando, por ejemplo, uno recorre, por supuesto,
salen a relucirse los problemas que se repiten en todo Chile, por ejemplo, la seguridad, los temas de la inmigración descontrolada, en fin. Por supuesto que esos temas que son nacionales se repiten también acá. Pero también acá uno ve problemas que la verdad es que no tienen color político. Yo siempre le comento, uno de los temas más repetidos que me salen en el camino es la conectividad y la accesibilidad. Claro. Conectividad de camino, conectividad sanitaria, porque todavía tenemos localidades sin alcantarillado, sin ni siquiera agua potable. Y aquí mismo en San Fernando. Sin ir más lejos, Puente Negro, todos los años que lleva esperando un alcantarillado. Sin ir más lejos, Pichilemu recién está teniendo alcantarillado en el centro. Y no solamente conectividad sanitaria o vial, tiene que ver también con la conectividad de los servicios públicos. La semana pasada estuve en Litueche y un matrimonio joven, de hecho, que tenían como la edad parecida también, empezando a tener hijos, los que todavía se atreven a tener hijos, porque hoy día en Chile hasta da susto tener hijos, lamentablemente la tasa de natalidad en el mundo. En el mundo y en Chile muy especialmente porque se pierde una esperanza en el futuro, pero hay un matrimonio que aprovecho de saludar a José y Carolina Litueche. Me decían, oye, para nuestra última hija, nosotros tuvimos que planificar muy bien cómo ir al hospital, porque en Litueche solo hay un CEFAM, no hay maternidad. Teníamos como opciones irnos a San Antonio o irnos a Santa Cruz, 1 hora y 1 hora y media de distancia. Yo la verdad es que me acuerdo cuando mi señora tuvo guagua, lo nervioso que yo estaba manejando los 15 minutos que tenía de distancia hacia el hospital. Imagínense tener que manejar 1 hora y media sin tener una maternidad cerca. ¿Y usted cree que a Carolina, que tuvo que aguantar esa manejada mientras estaba con contracciones, le importa si es que la solución es de derecha o de izquierda? No, le importa si es que el que lo atiende es un prestador público, un prestador privado. A la gente le importa que la atiendan bien en todos los servicios públicos. Y ahí volvemos con la conectividad, porque no solamente son caminos, no solamente son alcantarillados y servicios sanitarios, no solamente el internet, que también es un tema en las áreas rurales, sino que es no tener cerca los servicios públicos más básicos. Y la verdad es que yo no creo que eso sea de derecha o de izquierda. Es una cuestión de gestión y voluntad política. Y eso es lo que hoy día yo creo que está faltando en Chile, y eso es lo que yo creo hoy día. En eso yo creo que puede haber unidad. Ponerse de acuerdo que efectivamente cada uno con su camiseta doctrinaria, ideológica, de postura política clara. Yo soy de derecha, y soy de derecha porque efectivamente creo que las ideas de la libertad, el emprendimiento y el crecimiento económico son las que le dan desarrollo a los países, pero al mismo tiempo, con esa idea, enfrentar problemas del día a día requieren una unidad que va más allá de la trinchera política. Ya, pues nos tenemos que ir. Hace rato ya me dijeron, córtame. Buena la conversa. Es que se alarga. Buena la conversa. Improvisadamente. Pero yo le agradezco. Efectivamente podemos conversar de estos temas que tienen que ver más con la unidad que con las divisiones que hoy día son. Que le vaya muy bien esta semana, aunque sea corta. Pero bueno, pues usted en campaña... Pichilemu, yo creo que el miércoles sería bueno. En pre-campaña los feriados y los fines de semana son los días que más aprovecha. Así que esté muy bien. Estar trabajando. Muchas gracias. Ricardo Neumann nos acompañó en esta conversación de día lunes aquí en Cautiva 101.3. Mañana volvemos a seguir conversando. Chao. Hasta aquí el diálogo que aporta en la voz de los protagonistas. Jaime Díaz sostuvo una plática directa y honesta con sus invitados para que quedes al día con la contingencia. En Radio Cautiva 101.3. Esto fue Días de Conversación. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Cautiva.